El Eternauta es sin vueltas una pieza clave de la cultura argentina. En mis pagos es el cómic por excelencia. Empezó como unas historias sueltas allá por los años 50, publicadas en la revista Hora Cero, y terminó compilado en un tomo que se volvió la Biblia de la ciencia ficción en Latinoamérica. Oesterheld no solo escribió una aventura atrapante, también metió una crítica social camuflada. Nos hablaba de invasiones, sí, pero también de dictadura, miedo, egoísmo y una esperanza colectiva. Y todo eso desde una casa común y corriente en el corazón de Buenos Aires. La serie de Netflix no busca repetir esa historia al pie de la letra. No es una adaptación, es una relectura moderna, con otras herramientas, otro contexto y un nuevo idioma visual. Y eso ya de por sí genera bastante ruido en algunas personas, pero también puede abrir algunas puertas. El primer episodio arranca con una escena cotidiana. Un grupo de amigos se junta en una casa a jugar el truco, a tomar unos whiskies y a pasar el rato. Y de pronto una nevada silenciosa y rara empieza a caer. Pero esta nieve no trae alegría, trae muerte. Lo interesante es cómo la serie logra transmitir esa extrañeza sin explicarlo todo de entrada. La tensión se siente, no es ruidosa, pero está ahí, en cada plano. Eso de sabemos que algo anda mal pero no sabemos qué. Esa incertidumbre creo que está bastante bien planteada. Y enseguida nos encontramos con uno de los momentos claves del capítulo. Una mujer golpea la puerta, ¿la dejamos entrar o no? El grupo se divide, algunos apelan al instinto solidario, otros al miedo y a la paranoia, y ahí ya de entrada la serie te plantea uno de sus ejes. La supervivencia no depende de ser fuerte, sino de ser humano. Una de las cosas que más me gustaron es que respeta la idea del héroe colectivo. En un mundo donde estamos acostumbrados a ver tipos musculosos y con mucha confianza encima que salvan el día, acá lo importante es el grupo. Ricardo Darín interpreta a Juan Salvo, pero no es un salvador tipo Marvel. Es uno más, un tipo común que va creciendo con lo que le toca vivir, y eso está bastante bien. No se roba la cámara, no es el centro de todo, aunque claramente sea el pilar en muchas escenas. Acompañando a Juan Salvo hay varios personajes que ayudan a construir ese grupo que intenta sobrevivir. Algunos están muy bien logrados, otros no terminan de cuajar del todo. Pero en general la serie logra transmitir esa idea de que frente al desastre lo único que queda es el otro. Gente distinta, con diferencias claras, que se ve obligada a colaborar. Y eso tiene peso, tiene corazón. Uno de los personajes que más me gustó fue el de César Troncoso. Acá interpreta a un tipo con perfil más ingenioso, frío, calculador, que entiende rápido la situación y actúa en consecuencia. Es como ese amigo que mientras vos te estás volviendo loco, ya está armando un plan. Pero lo que más me interesó es que a diferencia del personaje del cómic, que era casi una máquina de pensar infalible, este tiene grietas, tiene matices, tiene errores. Y eso lo vuelve mucho más humano, más cercano. Sentís que puede fallar, que también tiene miedo, aunque lo tape con lógica. Y con Darín hacen una dupla que funciona muy bien. No son un dúo dinámico al estilo pochoclero, pero se nota que hay una historia entre ellos. Hay amistad, confianza, hay contraste. Uno es más emocional, el otro más racional, y en ese ida y vuelta la serie gana muchísimo. Esa dinámica entre personajes es uno de los pilares que sostiene el relato, porque el Eternauta no se trata solo de extraterrestres y nieve mortal, se trata de cómo reaccionamos cuando el mundo se cae a pedazos. Y ahí es donde estos personajes, con sus diferencias y defectos, logran representar algo muy real. El caos no saca lo mejor de todo, pero sí muestra quién sos en serio. Pero así como hay muy buenas actuaciones, creo que hay otras que al menos a mí no me convencieron o me costó mucho conectar con ellas. Darín es sólido, como siempre, tiene oficio, sabe cuándo callar, cuándo mirar, cuándo explotar. Pero algunas actuaciones secundarias se sienten poco naturales, como si los actores estuvieran leyendo un guión más que viviendo la situación. Carla Peterson, por ejemplo, me costó. No terminé de creerle, me parecía que su personaje no terminaba de encajar en el tono general de la historia. Y eso depende cómo lo veas, puede ser un gran problema, porque cuando estás viendo una serie con una carga emocional tan fuerte, necesitas que cada personaje sea creíble. Si uno se cae, te saca del viaje. Y encima la serie, al menos esta primera temporada, se sostiene en eso, en el silencio, una atmósfera tensa. No hay persecuciones ni tiros a cada rato a lo Walking Dead. Además, hay ciertas escenas románticas que no terminan de funcionar, se sienten forzadas, como metidas con calzador. Si ya vieron la serie, tal vez sepan a cuál me refiero. Esas escenas de conocerse un par de horas y decirse te amo o doy la vida por vos, pero no hay desarrollo, no hay conocimiento ni nada. Y eso en una historia donde la supervivencia y la desesperación son el eje, creo que desentona.
Y en cuanto a la fidelidad del cómic, es fundamental saber esto. Si arrancás a ver esta serie esperando ver El Eternauta tal cual lo leíste en ese tomo gordo de la biblioteca popular de tu barrio cuando eras pibe, vas a chocar un poco. Y esto, en mi opinión, es necesario saberlo para bajarte de una a andar en cada capítulo buscando diferencias y celebrando alguna coincidencia. Porque les repito, esto no es una adaptación y conviene aceptarlo rápido. No busca rendir examen ante los fundamentalistas del cómic. Es una relectura y eso tiene ventajas y también tiene riesgos. En el cómic original, la historia transcurre en una Buenos Aires de los años 50. El grupo que se refugia en la casa tiene ese aire de clase media porteña de posguerra, con radios de madera, estufas a querosén y lenguaje formal. En la serie, en cambio, no hay fechas claras. Todo está ayornado, la ropa, el ritmo, incluso los vínculos. Y eso la vuelve más accesible para las nuevas generaciones, pero también le saca algo de misterio y del tono introspectivo que tenía el original. El Juan Salvo que dibujó Solano López no tenía cara, podía ser cualquiera de nosotros, era un hombre anónimo como los que te cruzás en el bondi. Acá en la serie, Salvo es Ricardo Darín. ¿Y qué pasa cuando pones a Darín? Que automáticamente se convierte en el eje de la historia. Eso genera otra dinámica, más cinematográfica, más potente visualmente, pero mucho menos coral. Igual Darín se las arregla para no acaparar más de lo necesario. También cambió el tono. El cómic tenía una narración casi melancólica, con una voz en off llena de reflexiones. En cambio, la serie va más al hueso, más directa. Y eso le da ritmo, pero también le quita algo de peso filosófico que tenía el original. Y en lo personal no me parece mal, porque si queremos que el Eternauta siga vivo, hay que dejarlo mutar, transformarse. Siempre y cuando conserve el corazón, el mensaje, la esencia. Que lo verdaderamente peligroso no son los invasores, sino la propia deshumanización. Por otro lado, algo que me pareció digno de destacar y no se dice mucho es la tecnología que usaron para filmar la serie. Acá no estamos hablando de efectos truchos ni un croma mal pegado, no. Netflix y la productora KS Films metieron una apuesta bastante fuerte y usaron lo que se llama escenario LED envolvente, lo mismo que usaron en la serie de Mandalorian. En vez de poner a los actores a actuar frente a una tela verde gigante como si estuvieran en una obra de colegio, los metieron en un set donde podían ver todo lo que pasaba. La nieve cayendo, los edificios destruidos, las luces, el cielo negro. Eso les da referencias reales, emocionales, físicas. No es lo mismo imaginar que estás rodeado de muerte que verla en tiempo real y eso se nota. Hay planos donde estás solo en la calle, caminando en silencio, y uno piensa, acá hay un rodaje tradicional. Estaría rodeado de cables, grúas y un asistente sosteniendo un paraguas. Pero no, acá se ve inmerso en este mundo. Hay videos y declaraciones de grandes actores hollywoodenses como Ian McKellen, donde hasta se lo ve llorando por la incomodidad de actuar en un ambiente truchísimo en el que no se puede conectar al 100% con su personaje. Otro actor fue Christian Bale en Marvel, que decía que no entendía absolutamente nada con quién peleaba o a quién le gritaba. Lo loco es que Argentina nunca había trabajado con esa tecnología y a este nivel, y ver que una historia nacional se mete de lleno en esa liga es bastante emocionante. Por primera vez en mucho tiempo, la ciencia ficción argentina no parece argentina, en el mal sentido, sino todo lo contrario. Se siente profesional, cuidada, ambiciosa. También, amigos, creo que no exagero si les digo que el cuarto episodio me dejó con un nudo en la garganta. Y no por los efectos ni por los tiros, fue por otra cosa. Hay una escena donde el grupo sale a la calle en esta Buenos Aires medio surreal, y de fondo empieza a sonar Mercedes Sosa. Y no es un uso forzado, tipo mirá que soy argentino, no. Es un momento que rompe el clima de tensión y lo eleva a otra cosa. La Negra Sosa interpretando una canción de la misa criolla, es épico, pero también profundamente emocional. Es como si la historia por un momento dejara de ser ciencia ficción y se convirtiera en poesía visual. Porque ahí no estás viendo solo una serie, estás viendo a un pueblo resistiendo, a una ciudad que no se rinde, con la voz de Mercedes Sosa retumbando como un grito que viene del pasado, pero que todavía nos empuja detrás. Esa escena no la podés hacer si no sos de acá, no la podés entender del todo si no creciste escuchando esa voz, viendo esas calles, y por eso para mí ese momento es el alma de la serie. Ahora también, si uno rasca un poco más allá de la trama, aparecen cosas que te hacen pensar. El Eternauta no es una historia cualquiera, es un relato que siempre incomodó al poder, no solo por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. En los 70 la dictadura se llevó a Oesterheld por militante, y también en parte por haber creado un relato donde la organización colectiva, la resistencia popular y la solidaridad eran valores centrales. Y como dato curioso, décadas después intentaron volver a dejarlo fuera del plan de lectura escolar, al menos de la ciudad de Buenos Aires. En ese momento estaba a la cabeza Mauricio Macri y argumentaba que no era adecuado, que este cómic estaba muy politizado, como si la nieve letal fuera peligrosa, pero lo verdaderamente temido era lo que esa nieve simbolizaba.
Durante años hubo rumores también de parte de grandes del cine como Spielberg, el cual aparentemente quería hacer una película. Después la quiso hacer Lucrecia Martel, después Campanella, pero el proyecto siempre quedaba en el limbo, como si algo lo estuviera impidiendo. Tal vez porque El Eternauta no es fácil de domesticar, no es solo un cómic ni solo una serie, es un símbolo. Y ahora que por fin llegó, con Netflix detrás, con producción local, con actores de renombre y tecnología de primer nivel, queda la sensación de que se cerró el círculo, que al fin la historia volvió, no igual, no intacta, pero sí con dignidad. Pero ahora, amigos, lo más importante es saber qué piensan ustedes, les gustó o no, esperan la segunda temporada tan manija como yo o se bajaron del barco. Todo lo que sea, no olviden dejarlo en los comentarios. Y si les gustó el video y les gusta el contenido que hago, no se olviden de dejar un like que ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video.